Título: La noche en que Will Smith conoció al extraño en su propio espejo. Hay una versión de Will Smith que el mundo todavía recuerda perfectamente: la sonrisa, los chistes, la música, la carrera, siempre corriendo de alienígenas con un traje negro, corriendo por Nueva York con su hijo en brazos, corriendo hacia una cancha de tenis en Compton, corriendo hacia los cines, las listas de éxitos, las salas de estar y los recuerdos de infancia. Durante décadas, Will Smith hizo algo con lo que la mayoría de las celebridades solo sueñan. Se volvió seguro, no seguro de aburrido, no seguro de pequeño. Se convirtió en ese tipo de famoso en quien los padres confiaban, a quien los niños imitaban, por quien los estudios apostaban cientos de millones, y a quien el público recibía con los brazos abiertos. Entonces, una noche, en menos de 60 segundos, el hombre más seguro de Hollywood se convirtió en el error más repetido de la Tierra. Y esta es la parte que la gente todavía no entiende. La bofetada no fue el comienzo, ni siquiera fue el giro, fue el momento en que la máscara se quebró con suficiente fuerza como para que todo el mundo pudiera oírlo, porque mucho antes de los Oscar, mucho antes de los memes, mucho antes de las disculpas, hubo otro escenario, otra habitación y otra versión de Will que ya había aprendido una lección peligrosa. Sí, todos están aplaudiendo, no dejes que te vean sangrar. Esta es la historia de un chico del oeste de Filadelfia que construyó un reino con encanto, disciplina, miedo, comedia, música y una ambición imposible. Y también es la historia de lo que ocurre cuando la misma arma que te hace famoso se convierte en aquello que casi te destruye. Pero antes de llegar allí, imagina esto: son las 3:17 de la mañana. Un hombre está de pie, solo, en una casa enorme. No hay cámaras, no hay público, no hay alfombra roja, no hay canción de entrada. No hay risas grabadas, solo una luz de cocina zumbando suavemente sobre él y un teléfono sobre la encimera brillando con miles de opiniones de personas que jamás lo han conocido. El hombre abre la cámara frontal. Por un segundo ve el rostro que todos conocen, luego la pantalla se apaga. Ve en ese reflejo negro, ve a alguien más, un niño de Filadelfia, un rapero endeudado, una estrella de sitcom intentando no ser reemplazada. Una estrella de cine aterrada de que un mal fin de semana pudiera acabar con todo. Un esposo, un padre, un ganador, un chiste. Lo más extraño es esto: no puede distinguir cuál de ellos es el verdadero Will. Esa escena es una imagen dramatizada, no una grabación secreta, no una confesión filtrada. Pero emocionalmente es la habitación hacia la que esta historia ha estado caminando durante décadas. Porque Will Smith no se convirtió en Will Smith por accidente, se diseñó a sí mismo. Willard Carroll Smith II nació en Filadelfia, pero el mundo lo conoció primero como una sensación. Brillante, rápido, limpio, divertido. Un adolescente con un micrófono que podía hacer que el rap sonara como una barbacoa familiar. En una época en la que el hip hop todavía era malinterpretado y encasillado por la América más tradicional, Will encontró un carril que parecía casi imposible. Podía rapear sin amenazar a nadie. Podía ser cool sin hacer que los padres entraran en pánico. Podía ser gracioso sin parecer débil. Junto a DJ Jazzy Jeff, se convirtió en The Fresh Prince. Y de repente un chico de Filadelfia no solo estaba haciendo canciones, estaba creando permiso. Permiso para que los niños de los suburbios amaran el rap, para que los ejecutivos de televisión imaginaran el hip hop en horario estelar, para que los anunciantes dijeran: está bien, a este sí lo podemos vender. Pero había un problema escondido debajo de todo ese brillo. Will estaba ganando demasiado pronto, y cuando ganas demasiado pronto, puedes empezar a confundir los aplausos con seguridad. El dinero llegó rápido, la fama llegó rápido. Luego la realidad apareció con una factura en la mano. Cuando The Fresh Prince of Bel-Air llegó a su vida, Will Smith no era simplemente una estrella en ascenso buscando su siguiente oportunidad. Era un joven que necesitaba ser rescatado. Eso es lo que hace que el capítulo de la sitcom sea tan interesante. La gente recuerda el baile, recuerda a Carlton, recuerda la mansión, recuerda las camisas de colores y los chistes. Pero detrás de la risa, Will estaba aprendiendo una de las habilidades más importantes de toda su carrera:
Aprendió a sobrevivir en público. Cada semana, una audiencia en vivo le decía si era gracioso o no. Cada episodio se paraba junto a actores formados y tenía que ponerse a su nivel en tiempo real. Cada temporada se convertía en algo más que un rapero fingiendo actuar. Se convirtió en un artista que entendía el ritmo, el silencio, la emoción y el poder de hacer que el dolor pareciera entretenido. Y entonces llegó la escena que todavía viaja por internet décadas después. La escena del padre, el momento en que su personaje pregunta: ¿por qué no me quiere? La gente habla de esa escena como si solo fuera actuación, quizá lo era. Pero lo que la hizo inolvidable fue que parecía que la sonrisa finalmente se había caído. Durante unos segundos, Estados Unidos vio lo que había detrás de la comedia, un joven capaz de dominar una habitación, pero que aún parecía un niño haciendo una pregunta que ningún aplauso podía responder. Ese era el superpoder de Will Smith. Hacía reír a la gente y luego la hacía sentirse culpable por haber pensado que solo era gracioso. Hollywood se dio cuenta. Entonces Will tomó una decisión que hoy suena simple, pero que en aquel momento era aterradora. No iba a convertirse en una estrella de sitcom que de vez en cuando hacía películas. Iba a convertirse en la estrella de cine más grande de la Tierra, no una de las más grandes, la más grande. Lo estudió como un ingeniero, estudió patrones de taquilla, fechas de estreno de verano y los tipos de historias que viajaban a través de idiomas, edades y culturas. Entendió algo que muchos actores no quieren admitir: el estrellato no es solo talento, el estrellato es estrategia. Así que eligió películas como un jugador de ajedrez. Bad Boys le dio peligro sin perder encanto. Independence Day lo convirtió en un héroe global. Men in Black lo transformó en el hombre más cool del universo. Y de repente, Will Smith no estaba entrando en la cultura pop. Él era la cultura pop cada verano. Parecía llegar para salvar el mundo otra vez. Alienígenas, robots, criminales, soledad, la taquilla. Cualquiera que fuera el problema, Will Smith llegaba corriendo. Y al mundo le encantaba verlo correr. Pero hay un precio por ser el tipo del que todos esperan que gane. Dejas de tener permiso para ser común. Dejas de tener permiso para estar cansado. Dejas de tener permiso para ser complicado. Si eres el encantador, sé encantador. Si eres el fuerte, sé fuerte. Si eres el inspirador, inspira. Y si estás roto, hazlo motivacional. Ahí es donde la historia de Will se vuelve más grande que la celebridad. Porque la mayoría de las personas que ven esto conocen esa sensación en una versión más pequeña, ser amado por el papel que interpretas. Mientras la presión real permanece invisible, ahora multiplica eso por millones de fans, estudios, titulares y una familia que también es famosa. ¿Eso no es fama? Eso es una casa de cristal sin cortinas. Y Will siguió construyendo, interpretó a Muhammad Ali y de repente el tipo gracioso tenía músculo, disciplina y peso dramático. Hizo En busca de la felicidad y el mundo lo vio cargar a su propio hijo a través de una historia sobre supervivencia y dignidad. Su mensaje se volvió claro: sigue adelante. Trabaja más duro, cree más grande. No te rindas. Como vendió ese mensaje tan bien, la gente empezó a creer que él lo había dominado, pero una marca no es un alma. Una marca puede pulirse, un alma guarda recibos. Aquí es donde la parte ficticia de nuestra historia comienza otra vez. Imagina una pequeña habitación dentro de la mente de Will Smith. Hay una mesa de juntas, alrededor de ella se sientan todas las versiones de él. Fresh Prince está sentado al revés en una silla, sonriendo como si nada pudiera herirlo. Will, la estrella de cine, lleva gafas de sol dentro de la habitación y no deja de revisar los números del fin de semana de estreno. Will, el padre, tiene las manos cruzadas, serio, protector, cansado. Will, el ganador del Oscar, tiene una estatua dorada frente a él, pero no puede mirarla durante demasiado tiempo y al final de la mesa se sienta un niño silencioso de Filadelfia que no dice nada. Cada vez que la vida se pone difícil, los demás hablan por encima de él. Fresh Prince dice: haz un chiste. La estrella de cine dice: gana más grande. El padre dice: protege a todos. El ganador del Oscar dice: sé perfecto. Están mirando. Pero el niño silencioso simplemente sigue mirando. Porque sabe algo que los demás no quieren admitir.
Puedes convertirte en todo lo que soñaste y aún así no sentirte seguro. Ese es el motor oculto de la carrera de Will Smith, no solo ambición, protección. Quería proteger a su familia, proteger su imagen, proteger su lugar, proteger el amor que se había ganado del público, protegerse a sí mismo de volver a sentirse impotente y, durante mucho tiempo, la protección se parecía exactamente al éxito. Luego el mundo cambió. Las redes sociales quitaron la cortina, la entrevista de celebridad se convirtió en confesión, el matrimonio privado se convirtió en conversación pública, la estrella de cine inspiradora se convirtió en un hombre cuya vida personal era discutida por desconocidos como si fuera un proyecto grupal. Y entonces llegó la noche que todos recuerdan, marzo de 2022, los Oscar. Un chiste, una caminata, un golpe, una sala congelada entre la risa y el shock. Una audiencia televisiva intentando entender si lo que había visto era real. Y luego, casi de forma imposible, el mismo hombre que acababa de crear el momento televisivo en vivo más impactante de la historia de la Academia ganó el Oscar a Mejor Actor esa misma noche. Por eso el momento se volvió tan inquietante. No fue solo un escándalo, fue una contradicción en forma humana. El mayor logro profesional de su vida llegó a pocos minutos del momento público más bajo de su vida. El triunfo y la humillación estuvieron en el mismo escenario y el mundo hizo lo que el mundo hace ahora, lo reprodujo, lo ralentizó, hizo zoom, juzgó, bromeó y se dividió en bandos. Algunos dijeron que lo había arruinado todo, otros dijeron que el castigo se volvió más grande que el acto, algunos vieron arrogancia, otros vieron dolor, algunos vieron protección, otros vieron ego. Y quizá la respuesta más incómoda es que los seres humanos normalmente no son una sola cosa. Quizá estuvo equivocado y herido, poderoso y frágil, responsable y abrumado, quizá por eso el momento se quedó pegado a la cultura como pegamento, porque en algún lugar, debajo de toda la celebridad, la gente reconoció la pesadilla, un segundo emocional deshaciendo años de trabajo, un error público convirtiéndose en el titular de tu identidad, una reacción más fuerte que todo tu currículum. La Academia le prohibió asistir a sus eventos durante 10 años. Él se disculpó, dio un paso atrás. Los proyectos se ralentizaron. Internet siguió masticando la historia y el hombre que una vez dominó la taquilla de verano tuvo que enfrentarse a una pregunta que ningún equipo de marketing podía responder. ¿Quién es Will Smith cuando la sala deja de aplaudir? Esa pregunta es el verdadero video, no la bofetada, no los memes, no el regreso, la pregunta, porque para un hombre que dominó la reacción del público, el silencio quizá fue el sonido más aterrador del mundo. En ese silencio ocurrió algo interesante, el mito empezó a separarse del hombre. El mito decía, Will Smith está acabado. El hombre siguió moviéndose, no con ruido al principio, no perfectamente, pero moviéndose. Emancipation llegó bajo una sombra difícil, cargando una historia pesada en un momento en que muchas personas no estaban listas para separar al actor del incidente. Luego llegó Bad Boys, Ride or Die, y la taquilla contó una historia diferente. El público apareció. Quizá no todos perdonaron, quizá no todos olvidaron, pero aparecieron y eso importa, porque Hollywood es sentimental en las entrevistas, pero matemático en las reuniones. Los números hablan, las multitudes hablan, la risa habla. Luego Will regresó a la música con Based on a True Story, su primer álbum en 2 décadas. Ese título es casi demasiado perfecto, basado en una historia real, no la historia real, no toda la historia. Basado en eso es lo que se vuelve toda vida pública. Una versión, un corte, un tráiler, una escena editada por quien la está mirando. Tus fans tienen una versión de ti, tus críticos tienen otra, tu familia tiene otra. Tú tienes una que te cuentas a ti mismo para poder dormir. Y en algún lugar detrás de todas ellas está la verdad, más silenciosa que el titular. El regreso de Will a la música no se sintió solo como nostalgia, se sintió como un hombre caminando de vuelta hacia su primer idioma antes de que Hollywood le diera armadura. El rap fue donde aprendió ritmo, la televisión le enseñó timing, las películas le dieron mitología, pero la música le dio confesión,
y confesarse es arriesgado cuando hay personas esperando para burlarse de ti. Esa es la posición imposible de una celebridad querida que ha caído. No digas nada y la gente lo llama evasión, explica y la gente lo llama autocompasión, sigue trabajando y la gente lo llama arrogancia, desaparece y la gente lo llama culpa. Así que quizá la única manera de avanzar es dejar de intentar controlar cada habitación. Quizá construyes otra vez, pero esta vez sin adorar los aplausos. Volvamos al espejo. El hombre en la cocina sigue de pie allí, su teléfono sigue brillando. Aparece un mensaje, luego otro. Pero esta vez, en nuestra escena ficticia, no lo toma. Camina por la casa oscura y ve recuerdos como habitaciones, música, sitcoms, alienígenas, paternidad, Richard Williams. Cada versión de él todavía viva, todavía discutiendo, y entonces llega a una habitación final. No hay cámaras, no hay público, solo una silla. Sobre la silla hay una corona, no una corona real, la invisible que el mundo le dio, la corona de ser agradable, la corona de ser intachable, la corona de ser aquel en quien todos estaban de acuerdo. La toma en sus manos, es más pesada de lo que parecía, y por primera vez entiende la trampa. Una corona puede honrarte. Una corona también puede impedirte bajar la cabeza. Esa es la tragedia y la lección de Will Smith. No cayó porque no tuviera talento. No cayó porque la gente dejara de reconocer su grandeza, cayó en público porque la presión debajo de esa grandeza finalmente salió a la superficie de la peor manera posible. Pero la historia no termina ahí, porque la verdadera caída no ocurre cuando la gente te ve fallar. La verdadera caída ocurre cuando el fracaso se convierte en lo único que estás dispuesto a ver en ti mismo, y Will Smith, piense lo que piense cada uno de él, ha pasado demasiadas décadas demostrando que sabe reconstruirse. Del rap a las sitcoms, de las sitcoms al cine, de la comedia al drama, de rey de la taquilla a ganador del Oscar, de la vergüenza pública a un regreso cauteloso. El patrón no es la perfección, el patrón es la reinvención. Ahora pausa aquí, porque este es el punto donde la mayoría de los videos de celebridades se convierten en adoración o destrucción, dirían. Will Smith es una leyenda y todos deberían pasar página, o Will Smith está acabado y se lo merece. Pero las historias reales no son tan perezosas. La verdad es más difícil. Will Smith puede ser uno de los artistas más importantes del Hollywood moderno y aún así ser responsable de una terrible decisión pública. Puede haber inspirado a millones y decepcionado a millones. Puede ser gracioso, disciplinado, generoso, complicado, estratégico, inseguro, brillante y estar equivocado. Eso no es una contradicción, eso es un ser humano. La verdadera razón por la que su historia sigue siendo viral no es porque trate de fama, es porque trata de identidad. ¿Qué ocurre cuando el mundo solo ama la versión de ti que actúa? ¿Qué ocurre cuando tu mayor don se convierte en tu escondite? ¿Qué ocurre cuando pasas toda tu vida demostrando que eres suficiente y luego un momento te hace sentir que tienes que empezar de nuevo? Por eso la historia de Will Smith golpea más fuerte que un escándalo de Hollywood, porque detrás de la mansión, los premios, las películas y los memes, hay una pregunta que casi todos entienden. ¿Sigo valiendo después de mi peor momento? Y la respuesta depende de lo que ocurra después, no de lo que dices después, de lo que construyes después. Si el próximo capítulo de Will trata solo de demostrarle al mundo que está equivocado, puede acabar atrapado en el mismo ciclo que creó la presión desde el principio. Gana más grande, sonríe más fuerte, explica mejor, actúa la sanación. Pero si el próximo capítulo trata de algo más silencioso, podría volverse más interesante que la narrativa del regreso, no el regreso de la estrella de cine perfecta, la llegada de un hombre más libre. Un hombre que ya no necesita la aprobación de cada habitación. Un hombre que puede ser amado por algunos, rechazado por otros y aún así seguir siendo lo bastante honesto como para continuar creciendo. Esa sería la verdadera victoria, no otra franquicia de $1.000 millones, no otro premio, no otra disculpa viral. La verdadera victoria sería convertirse en alguien que no necesita la corona. Y quizá por eso la historia de Will Smith no ha terminado. Porque a Estados Unidos le encanta un ascenso,
A Internet le encanta una caída, pero las personas reales, necesitan en secreto creer en la reparación, no una reparación barata. No una reparación de relaciones públicas. Reparación real, la silenciosa, la invisible, la que nadie aplaude, la que ocurre después de que las cámaras se van y los chistes envejecen. Quizá ahí es donde está Will Smith ahora, no en el final, no completamente restaurado, no destruido, en el incómodo medio. Y el medio es donde viven las historias más honestas, porque el comienzo es limpio, el final está pulido, pero el medio es desordenado. Ahí es donde una persona decide que debe morir para convertirse en alguien nuevo. A quienes solo quieren castigo no les gustará eso, a quienes solo quieren celebración tampoco les gustará. Pero la verdad rara vez se vuelve viral porque hace que todos se sientan cómodos. La verdad se vuelve viral porque toca algo que la gente ya está cargando. Y Will Smith, lo haya querido o no, se convirtió en un espejo para una cultura obsesionada con la perfección y el castigo al mismo tiempo. Construimos personas como si fueran superhéroes. Luego esperamos la prueba de que no lo son. Cuando caen, actuamos sorprendidos de que un ser humano se estuviera escondiendo dentro del disfraz. Pero quizá la mejor pregunta no es ¿cómo pudo Will Smith hacer eso? Quizá la mejor pregunta es ¿qué hacemos con las personas después de que hacen algo malo? Y aún más incómodo, ¿qué hacemos con nosotros mismos? Porque la mayoría de nosotros nunca estaremos en un escenario de los Oscar, pero todos sabemos lo que significa perder el control durante un segundo y desear poder cortar la escena. La vida de Will Smith es solo la versión en pantalla gigante de un miedo humano más pequeño, el miedo a que un error se convierta en tu nombre. Así que quizá esta historia no trata realmente de si Will Smith merece un regreso. Quizá trata de si regreso es siquiera la palabra correcta. Un regreso sugiere volver a donde estabas, pero quizá él no debería volver. Quizá nadie debería. Quizá el punto es avanzar, diferente, menos pulido, menos hambriento de adoración, menos temeroso del silencio, más honesto sobre el costo de ser amado por un personaje que no puedes interpretar para siempre. Al principio, un hombre miró una pantalla negra de teléfono sin saber cuál versión de sí mismo era real. Al final, quizá la respuesta es simple. Todas eran reales: el rapero, el padre, el ganador, el hombre que hizo reír a la gente, el hombre que dañó su propio legado, el hombre que intenta repararlo, el niño que todavía pregunta si está a salvo. El error fue real, también lo fue el trabajo anterior, también lo es la posibilidad después de ella, también lo es la posibilidad después de ella. Por eso Will sigue siendo una de las figuras más fascinantes del entretenimiento. No porque fuera perfecto, sino porque durante años convenció al mundo de que quizá lo era. Luego, una noche demostró que no. Y ahora el acto final no trata de si puede hacernos aplaudir otra vez, trata de si puede vivir sin necesitar el aplauso para sentirse completo. Así que la próxima vez que veas a Will Smith sonriendo en una alfombra roja, bromeando en una entrevista o rapeando como si The Fresh Prince nunca se hubiera ido, mira un poco más de cerca, no para juzgarlo, no para excusarlo, sino para entender la historia debajo de la historia. Un hombre pasó su vida volviéndose imposible de ignorar. Luego tuvo que aprender a enfrentarse a sí mismo cuando la atención se convirtió en fuego. Y quizá, solo quizá, ese es el papel más humano que jamás ha interpretado. Antes de irte, hazte una pregunta. Si el mundo te recordara por tus peores 60 segundos, ¿qué esperarías que la gente todavía supiera sobre el resto de tu vida? Porque esa respuesta es la diferencia entre castigo y sabiduría, y puede que sea la única manera de entender lo que le ocurrió a Will Smith, no como un titular, no como un meme, no como un héroe perfecto o un villano permanente, sino como un hombre que llegó a la cima de la montaña, dejó caer la corona frente a todos y ahora tiene que decidir si la recoge de nuevo o si finalmente se aleja de ella.